Alejandro Echarren, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro. Alejandro, Mario Favo le saluda. Buen día. Buen día, Mario. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Eh, ¿Cómo fue el encuentro? La verdad que el encuentro fue amplísimo y con temas, bueno, urgentes, importantes, prioritarios, algunos tal vez un poquito menos, pero como para desarrollar y juntarse, no sé, una decena de veces para seguir trabajando en conjunto Río Negro y Neuquén. Pero en materia de obra pública, ¿cómo se dio y qué conclusión es a la que han arribado? La verdad que el encuentro fue muy bueno, muy bueno y sí, lo charlamos después del encuentro en gabinete con el gobernador, que hay que propiciar este tipo de cuestiones, sobre todo a nivel regional y zonal, porque digamos, la mayoría de las provincias patagónicas tenemos las mismas particularidades, casi los mismos problemas, y la verdad que consensuando actitudes entre los distintos gobernadores, con los equipos técnicos, yo creo que podemos lograr muchísimos más objetivos y sobre todo objetivos que tenemos en común. Y nosotros, particularmente con Neuquén, tenemos muchísimas cosas en común, sobre todo en lo que es el desarrollo a nivel de la producción de gas y petróleo. Bueno, y obviamente eso trae aparejado todo lo que es el componente de la obra pública que tenemos que seguir, obviamente seguir dialogando, y esto es lo que decía recién, es un primer encuentro como para plantear cuáles son las estrategias y cuáles son aquellas obras que van a ser prioritarias para todo ese desarrollo, sobre todo en provincias como las nuestras, que aparte entendemos a la obra pública, como vos recién nos decías vos, como algo motorizador de la economía, como algo prioritario, y así que vamos a avanzar en ese sentido entre los dos, con proyectos en común, entre las dos provincias. Claro, porque digo, acá se está avanzando con alguna obra, en Neuquén también se está avanzando. El tema, ¿cuál sería ahí a la hora de avanzar en conjunto? Coordinar, bueno, cuál es prioritaria para cada uno, en la cual además, no sé, pienso en Vaca Muerta y que del lado de Neuquén digan, la verdad que para nosotros sería importante, no sé, la pavimentación de la Ruta 69, por ejemplo. Digo, por el Claro, vínculo. exactamente. Bueno, el planteo fue más o menos por ahí, digamos, cuáles son las cuestiones que tenemos en común en este desarrollo y esas vinculaciones, sobre todo lo que es la vinculación vial entre las dos provincias, pensando en el transporte pesado, en el volumen que está teniendo ese transporte pesado en forma cotidiana y diaria, que está aumentando cada vez más. Así que en función de eso se establecieron ahí algunas prioridades para ir pensando. Particularmente en el caso nuestro, tiene que ver con la repavimentación de la Ruta 69, que ya estamos avanzando con el pliego. Es un tramo de repavimentación de un sector bastante pequeño, pero es el tramo que está deformado y que ya lo hemos repavimentado dos veces en pavimento flexible, que no da resultados, así que vamos a proceder a una repavimentación en hormigón. Digamos, eso es una primera instancia. Después a futuro se verá si esa ruta requiere de alguna otra intervención para tratar de hacer más fluido el tránsito, pero a su vez también lo que se marcaba como prioritario es para derivar el tránsito pesado por la ruta 57, que es la que sale de Catriel por Peñas Blancas, que es una ruta que nosotros tenemos pavimentado un pequeño tramo y hace falta unos 40 kilómetros más de pavimento. Eso para el lado de Neuquén continúa por Ruta 6. Así que un poco la evaluación que hacíamos era todo el tránsito pesado que ingresa que trae arenas, que ingresa por el sur de la provincia de Río Negro, tranquilamente podría ingresar por el sector de Catriel y transitar por ahí hacia el lado de Vaca Muerta, con lo cual aliviaría, por empezar, que se le reduciría la cantidad de kilómetros a las empresas transportistas, alrededor de más de 350 kilómetros, y por otro lado aliviaría la carga también sobre la Ruta Nacional 22 y por ende también sobre la 69 y Ruta 7, 69 del lado de Río Negro, 7 del lado de Neuquén. Claro. Ministro, buen día, ¿qué tal? Lo saludo Agustín Bulfón. Hola, Agustín. Em, esta obra y las que vienen planteando, me imagino también, por lo menos por cómo se viene trabajando en el último tiempo, y casi como un deseo, entiendo es también buscar este cruce privado-público, ¿no? Junto con las empresas que se van a ver beneficiadas de toda esta obra. Bueno, esa es la idea. Más allá de que también existe la posibilidad de buscar financiamiento externo, como lo estamos haciendo con la mayoría de las obras grandes que estamos haciendo en Río Negro, y que también Neuquén lo está haciendo, financiamiento CAF o financiamiento BID, digamos, cualquier financiamiento externo que podamos conseguir para ese tipo de obras, pero también darle participación al privado en esto, porque obviamente que es un beneficio también para ellos. Esto que yo te decía recién, si vos ahorras 350 kilómetros
de traslado de material, eso le significa un ahorro importante de materia económica a la empresa transportista. Lo mismo que se plantea, que está planteando la Secretaría de Energía, trabajando en conjunto con Vialidad Provincial, en las distintas alternativas de la ruta para todo lo que es también tránsito pesado de arenas sobre el lado de Río Negro. Digamos, son proyectos que los llevamos adelante, pero que sí en algún momento tenemos que buscar la participación privada, porque entendemos también de que son beneficios para ellos, así que no puede el Estado hacerse absolutamente cargo de todo. Sí, obviamente dentro de lo que son las competencias del Estado provincial, y en eso no nos sacamos las responsabilidades de encima, a diferencia de lo que hace el gobierno nacional. Entonces invertimos sobre rutas provinciales, entendemos de que aparte nos corresponde y es prioritario también para todo el desarrollo de la provincia, pero por ahí cuando hay que hacer intervenciones de una magnitud importante y sobre todo en materia de apertura de nuevas trazas, que beneficia también al sector productivo, sobre todo gas y petróleo, bueno, también buscar la colaboración del privado. Muy bien, estamos hablando con Alejandro Echarren, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro. Alejandro, bueno, definieron prioridades y en cuanto al esquema de trabajo, ¿cómo se sigue avanzando? La idea es, bueno, esta definición de prioridades ahora y después empezar a evaluar desde los equipos técnicos de las dos provincias, empezar a avanzar con los proyectos y ir haciendo reuniones en forma permanente. Esto, digo, más allá del Ministerio de Obras Públicas, todos los ministerios que participamos, que son absolutamente todos, que participamos de la reunión, cada uno en su competencia, ir avanzando en los distintos temas en común que tenemos entre los equipos técnicos para ir desarrollando todos esos proyectos. Y una vez que los proyectos están, empezar también con la búsqueda del financiamiento por un lado o con la búsqueda de la participación privada por otro. Bien, bueno, sobre todo centrado en esto, ¿no? En el esquema de la economía hidrocarburífera. Pero y en cuanto a los límites y los vínculos en entre Río Negro y Neuquén en zona sur, ¿también se ha fijado algo? Bueno, al oeste y al sur. ¿En qué sentido? No, digo, de necesidad de obras que sean en conjunto. Digo, el vínculo, por ejemplo, que hay en la zona cordillerana. Me refiero más allá del Alto Valle y pensando en las rutas del petróleo. No, se charló también, pero se establecieron prioridades, porque obviamente no se puede atacar toda la vez, así que enviamos la prioridad número uno, estaba en el caso particular, digamos, entre el límite de las dos provincias, entre la ruta 57 por un lado y trabajar en un tercer puente para la conexión vial, para que sea mucho más fluida, eso como prioritario. Y después sí hay un montón de proyectos más que hay que ir evaluándolo, que tienen que ver con otras acciones que hay que empezar a tomar, pero sí establecer un orden de prioridad, porque obviamente los equipos técnicos tienen que trabajar en función de ese orden que uno plantea. Sí, porque la verdad que uno veía los temas y era amplísima la convocatoria en cuanto al debate que podía llegar a darse. Pero está bueno porque eso también forma parte de la planificación de las provincias en particular de cada una y de las provincias en conjunto. Vos cuando planificás, a nosotros, sobre todo en la carrera, yo soy arquitecto, en la carrera nuestra nos han enseñado a planificar y no a planificar a corto plazo, siempre planificar a largo plazo, pero obviamente sí estableciendo un listado de prioridades. Entonces, en función de eso es que hay que empezar a trabajarlo. Muy bien. Alejandro, gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan una linda jornada.